Hola, bienvenidos a Entrevista. Hoy vamos a tratar una cuestión que hace más de 40 años despertó las alarmas entre los defensores del medio ambiente, y es que se descubrió que muchos de los productos que utilizamos a menudo en nuestras casas estaban afectando y deteriorando la capa de ozono. De hecho, se creó un agujero a la altura de la Antártica. Hoy, para hablar de la evolución de este problema y de muchos otros, contamos con uno de los autores, de las personas que identificó esa problemática. Se trata del Premio Nobel de Química, Mario Molina. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Entrevista. Pues encantado de estar con ustedes. Pues empezaremos por lo básico, porque hay muchas personas que no son expertas en química, que no entienden la problemática y en todo su espectro. ¿Qué es la capa de ozono y de qué manera nos protege? La capa de ozono, que está pues a cierta altura, como más de 15, 20 kilómetros por arriba de la superficie, es una capa natural que filtra los rayos que vienen del sol, ultravioletas, que son los que pueden dañarnos. Por ejemplo, la molécula del ácido desoxirribonucleico, que es la que controla la herencia, esa molécula se rompe con ese tipo de radiación. Entonces, la vida, como evolucionó, fue porque ya existía esa capa de ozono que pues eliminaba esa radiación muy destructiva. Y es una capa natural que la preocupación es que la estábamos afectando con nuestras actividades. Para que nos quede en claro, usted cuando descubrió que esto estaba ocurriendo, ¿no?, a principios de los años 70, ¿qué tipos de productos que se utilizan a diario son exactamente los que estaban afectando y que siguen afectando al deterioro de esa capa? Bueno, voy hacia principios del siglo pasado, que fue cuando empezó a usarse refrigeradores eléctricos. Y fue pues un gran éxito. Y tenían una sustancia, un líquido, como refrigerante. Así funcionan los refrigeradores, el líquido se evapora y enfría. Pero ese refrigerante era tóxico, era amoníaco o dióxido de azufre. Entonces hubo problemas, accidentes, que la gente estaba muy afectada cuando se rompía uno de estos refrigeradores. Y por eso los químicos inventaron unos productos que hasta llamaban productos milagrosos. Son los llamados CFCs, más detalle clorofluorocarbones, pero en fin, son productos no naturales, se inventaron para sustituir a estos productos tóxicos y funcionaron estupendamente. Los refrigeradores se volvieron muy seguros y estos mismos productos encontraron un uso muy importante en latas de aerosol, porque las latas tienen estos líquidos, se evaporan al apretar el botón. Los sprays de toda la vida, ¿no? Los sprays, exacto. Y estos compuestos son muy estables, los puede uno respirar y no pasa nada. Pero junto con mi colega Sherwood Rowland en los años 70 nos hicimos la pregunta, bueno, estos productos están acabando en la atmósfera, en el medio ambiente. ¿Habrá alguna consecuencia? Y después de estudiarlo, lo que concluimos es que no les iba a pasar nada hasta llegar a esta altura donde está la capa de ozono. Ahí sí la radiación solar iba a romper las moléculas de estos compuestos industriales y los productos de descomposición fue lo que hicimos la predicción de que sí podían afectar de una manera importante a la capa de ozono, que pues si disminuye la cantidad de ozono que tenemos, claramente aumentaría, por ejemplo, la incidencia de cáncer en la piel. De cáncer en la piel, porque la capa de ozono lo que hace es prevenir, bloquear esos rayos ultravioletas que emite el sol, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Pero todo esto fue nada más una predicción. Pero en años posteriores, pasaron pues primero casi 2 décadas, se comprobó con mucha claridad que efectivamente estos compuestos empezaban a adelgazar esta capa de ozono, pero lo que fue más espectacular fue que apareció esto que llamamos el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, que no existía cuando nosotros hicimos nuestras primeras predicciones. Y se comprobó también con mucha claridad, haciendo mediciones, que ese agujero
estaba causado por estos compuestos industriales. Estos compuestos que ustedes habían pues investigado por primera vez, ¿no? Porque se conocían pues quizás su forma química, pero no se había estudiado el efecto que provocaban en la atmósfera. Exactamente. Fue una sorpresa que quizá hasta cierto punto que causaran un daño ambiental a nivel global, ¿no? Fue una sorpresa, usted no era consciente en ese momento de la magnitud del hallazgo que acababan de hacer, ¿no? Exactamente, sí. Pero la parte más interesante quizá de esta historia es que pues pudimos alertar a la sociedad y pudimos trabajar con tomadores de decisiones políticos, con la industria, con el sector académico haciendo las mediciones, etcétera, y entre todos se pudo llegar a un acuerdo con ayuda de las Naciones Unidas, un acuerdo internacional, el llamado Protocolo de Montreal, con el que pues, los países decidieron ya no producir estos compuestos, ya está prohibida la producción de estos compuestos que afectan a la capa de ozono, y por fortuna se pudieron encontrar otros compuestos que no afectan al ozono, pero que sí permiten la refrigeración. Tienen la misma función. Y las latas de aerosol, pero sin dañar a la capa de ozono. Imagino que ese momento sería pues, un momento crucial, puesto que siempre que pues, surgen críticas hacia un sector productivo, ¿no? Hacia una industria, pues bien, entran también en conflicto muchos intereses económicos. Claro. ¿Cómo recuerda ese momento? ¿Fue realmente así? ¿Entraron en conflicto muchas partes y fue duro llegar hasta este acuerdo, hasta que se llegó a la prohibición? Sí, efectivamente, pues la industria originalmente pues, no estaba de acuerdo que había que hacer algo con estos compuestos, pero por fortuna sí se comprometieron a parar la producción en caso de que la ciencia lo demostrara con claridad. Y eso sucedió. Entonces la industria, que estaba muy opuesta al principio, pues finalmente sí estuvo de acuerdo. Y por fortuna también, como se inventaron estos productos nuevos, esas ideas de que todo esto iba a afectar de manera muy negativa la economía, empleos, todo eso no resultó cierto. Así es que la economía avanzó muy bien y no tuvo un efecto negativo. Y además hubo fondos, recursos de los países desarrollados para ayudar a los países en desarrollo a hacer esta transición. Así es que realmente pues, esta historia fue todo un éxito porque todos los países, los ricos, los pobres, los países en desarrollo, todos se pusieron de acuerdo en resolver el problema. Y pasa esto, estos compuestos son tan estables que permanecen en la atmósfera muchas décadas. Entonces, este siglo estamos viendo los efectos de lo que se emitió el siglo pasado y poco a poco están desapareciendo, de tal manera que apenas se empieza a recuperar la capa de ozono. Efectivamente, porque justo ahora recientemente, ¿no? Más de 300 investigadores reunidos por Naciones Unidas han dicho que desde 2010 a 2013, por primera vez, se ha notado un aumento del 4% de los niveles de ozono. Eso quiere decir que se está recuperando esta capa que estaba afectada por todos estos compuestos químicos. Exactamente, sí. ¿De qué manera predicen ahora que va a evolucionar esta regeneración de la capa de ozono? O más bien podría ser que hubiera una recesión y se volviera a perjudicar. ¿Cuáles son estos augurios que ustedes tienen? Los augurios son los siguientes. Como estos compuestos que dañan a la capa de ozono, pues ya no se producen desde finales del siglo pasado, sí se puede medir claramente en la atmósfera que la cantidad de estos compuestos está disminuyendo tal como lo habíamos predicho, porque poco a poco pues llegan a la estratosfera y se descomponen. Entonces, eso ya se mide con claridad. Pero la capa de ozono, como varía mucho, por eso es más difícil establecer con claridad que sí se esté regenerando, porque año con año pues cambia la cantidad. Lo mismo sucede con el agujero de la capa de ozono. Así es que es por esto que estas mediciones nuevas sí lo empezaron a demostrar con más claridad, pero tenemos la expectativa de que todavía tenemos que esperar 1 o 2 décadas para ver ya con mucha claridad esta regeneración de la capa de ozono. Así es que está ya muy, muy claro que el problema está básicamente resuelto y que todas las proyecciones que hizo la comunidad científica pues, han sido muy acertadas.
Uno de las grandes problemáticas, ¿no?, que también usted está estudiando y se involucra muchísimo es el cambio climático. Exacto. Sin duda alguna, corríjame si me equivoco, este descubrimiento que usted hizo y que le valió el Nobel de Química en 1995, pues bien, le hizo plantearse quizá, ¿no?, que su función como investigador también tenía una función social. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Muy Entonces, cierto, muchos sí. investigadores se quedan en los laboratorios y estudian por la ciencia, pero usted también estudia por la sociedad. Exactamente. ¿Es así Sí. como percibe usted la ciencia? Así es como lo percibo, al grado de que cuando con mi colega Sherry Rowland, en los primeros años en que habíamos hecho este descubrimiento, pues nosotros decidimos no parar ahí, nada más comunicándoselo a los otros científicos, sino decidimos de manera activa comunicarlo también a tomadores de decisiones, a los medios, porque nos preguntamos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo haría? Y si no lo hacemos en ese momento, pues ¿cuánto esperaríamos? Así es que sí funcionó, por fortuna, esa actividad de comunicárselo a la sociedad funcionó, pero no era fácil porque era un problema pues poco fácil de explicar. Unos rayos invisibles que están protegidos por una capa invisible, por unos compuestos invisibles, afectándonos eventualmente con cáncer en la piel. Pero por fortuna, sí, los tomadores de decisiones, sobre todo, y también la sociedad, pues lo aceptó. Sí, esas son lecciones muy importantes para el cambio climático, que es pues posiblemente el problema más serio que enfrenta la humanidad hoy en día. Tiene muchas cosas en común con el problema de la capa de ozono y algunas diferencias importantes. Pero lo que es común es que es un problema global. Esto es, no importa en qué país o en qué sitio se emitan pues, los compuestos o los gases que están ocasionando el problema. Todos van al porque mismo sitio, claro. se mezclan en todo el planeta. Van al Así mismo es que sitio. nos afecta en México lo que se emite en China y viceversa. Eso es igual para los dos problemas. Y lo mismo es que pues, hubo inicialmente pues, resistencia de la industria, pero en el caso del cambio climático, como está conectado con el uso de energía, el compuesto más importante, no el único, pero el más importante que está cambiando el clima ya con mucha claridad, es el dióxido de carbono que viene de la quema de combustibles fósiles. El carbón, el petróleo, que se usa, pues, entre otras cosas, la más importante es para generar energía, electricidad y energía para que se muevan los automóviles, los autobuses, y por eso es muy importante para el desarrollo económico, pues históricamente lo ha sido. Por eso es más difícil, porque pues, muchísimas actividades de la sociedad dependen de los combustibles fósiles. Usted mencionaba ahora a un país que juega un rol importante en cuanto a contaminación en nuestro planeta, ¿no? Hablábamos de China, mencionaba a China. Sí. Precisamente recientemente ha tenido lugar una de las cumbres más importantes en cuanto al clima. Se trata de la cumbre climática que tiene lugar en Nueva York, y dos de los grandes ausentes han sido India y China, que ocupan el número 1 y el número 3 en países que más contaminan en el mundo. Sí, sí, sí. Estamos hablando entonces de que todavía no hay una conciencia extendida a nivel global sobre la problemática del cambio climático. Es algo que sigue evolucionando, que además podemos ver, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo afecta a los inviernos, a los veranos, a la reducción de las temporadas intermedias. Y todavía aún así hay dos países principales que no se suman a esta causa. Bueno, lo que hay que aclarar es que aunque no asistieron a esta cumbre en Nueva York, eso no quiere decir que no acepten el problema. En China ya se han propuesto con mucha claridad a tomar medidas para reducir sus emisiones de los compuestos que afectan al clima. Sin embargo, ¿son suficientes esas medidas que se están tomando? No, porque el desarrollo económico en China pues, es enorme. Entonces, ya se comprometieron, por ejemplo, a dejar de usar carbón para generar electricidad, pero esa es quizá la actividad más nociva, la que causa más daño porque genera muchos de estos gases. Pero por lo menos están conscientes, ya tienen planes para arreglar el problema
Pero hay un factor muy interesante, muy importante, que está ayudando a China ¿Cuál es? a tomar esta decisión. Y es que esta quema de carbón para producir electricidad también ocasiona un deterioro en la calidad del aire. Entonces, las ciudades importantes chinas, Beijing y muchas otras, estaban tan contaminadas que la gente ya está asustada y preocupada. Así es que por eso China ha hecho este compromiso. Y es lo que llamamos cobeneficios. Al mismo tiempo que se enfrenta el problema del cambio climático global, eso les va a ayudar a su cambio local, de mejorar la calidad del aire, que cuesta mucho. Sin embargo, ¿cuál es el principal obstáculo, ¿no?, que hace que se demore, que se prolonguen tanto estas decisiones cuando aparentemente serían decisiones para un bien común? Lo que ha pasado es que esto se ha trazado, pues, y no es de una manera aceptable. En buena medida fue porque hubo campañas de comunicación muy bien financiadas de grupos de interés que empezaron en Estados Unidos, pero tuvieron efectos también en Europa. Estas campañas para desacreditar la ciencia del cambio climático, comunicándole a los medios que algunos científicos pensaban que sí era problema, pero otros que no. Y eso es un mito. Está muy, muy claro que la gran mayoría de los expertos está de acuerdo que el problema es muy serio y que es indispensable para la sociedad, pues, hacer algo, porque hay un riesgo muy significativo de que si continuamos con estas emisiones puede haber desastres muy, muy costosos y muy dañinos para la sociedad. Pero desgraciadamente el Congreso en Estados Unidos sí aceptó esa posición porque pensaban, no queremos que los gobiernos nos digan qué hay que hacer, y eso es totalmente absurdo, ¿no? ¿Cómo entonces estas decisiones en el Congreso, que usted conoce bien, cómo le afectan a su trabajo en un puesto, un cargo que usted tiene como asesor del presidente Barack Obama en todo lo que son cuestiones de ciencia y tecnología? Sí, la situación en Estados Unidos está muy clara. El presidente Obama está totalmente de acuerdo en que este es un problema serio y está tomando todas las medidas que puede tomar que no requieran aprobación del Congreso. El Congreso, pues, desgraciadamente, un poco más de la mitad con el Partido Republicano es el que no aprobaría de momento un acuerdo internacional. Tenemos la expectativa de que esto empiece a cambiar porque es totalmente irracional. Pero es verdad que, por ejemplo, esta cumbre climática en Nueva York, muchas veces una de las grandes críticas que se le ha hecho es de fracaso. Muchas veces. Sí, es cierto sí. que la comunidad científica, la comunidad de investigadores de cambio climático o de cuestiones climáticas siempre está presente ahí, pero luego las decisiones no dependen exactamente de las personas que están en esta cumbre. Sí, claro. Pero aquí estamos en manos de los políticos, claro, y realmente no hay una conciencia o no hay un interés claro por la esfera política de resolver estas cuestiones que son muy claras en cumbres como esta. Claro. Hay un factor muy importante aquí, y es que, primero, por esta situación de los mitos de los que hablábamos, pues una buena parte, más de la mitad de la población en Estados Unidos, pues dudaba de la seriedad de este problema. Pero eso es lo que ya empezó a cambiar. De ahí la importancia, pues, de estas marchas que hubo en Nueva York, porque una parte ya cada vez más importante de la población, cientos de miles de personas ya se los está exigiendo a los políticos que no pueden esperarse, porque el riesgo está muy, muy claro. Y los políticos responden con mucha claridad a lo que ven, pues, de los votos. Y como eso está cambiando, pues tenemos la expectativa de que ese cambio, que no sucedió con mucha claridad en Nueva York, pero que en las próximas reuniones, primero va a haber una en Perú, pero la más importante en París en el 2015, esperemos que con esta reunión se prepare con más claridad ya medidas cada vez más claras y de lo que se compromete cada país a hacer para enfrentar al problema, reduciendo sus emisiones, empezando por medidas que llamamos ganar-ganar, que son es un beneficio para la economía con o sin cambio climático, como por ejemplo no usar focos incandescentes, sino LEDs, que consumen mucho menos energía
y con la misma calidad, etcétera. Hay muchas medidas, automóviles más eficientes. Todo eso ya conviene hacerlo porque Para beneficia a la ayudar economía. a paliar este problema, Exactamente. beneficia a la economía, como también decían, y también importante esa presión social, ¿no? Porque a la vista está que los políticos, siempre que no vean peligrar su silla, poco hacen o arriesgan siempre que haya compromisos económicos de por medio. De todas maneras, usted también, además de ser asesor para el presidente de Estados Unidos, es asesor también aquí en México, es consejero de la Comisión Federal de Electricidad y ha recomendado ya en numerosas ocasiones de que es importante encontrar pues, energías renovables, alternativas precisamente para pues, enfrentarnos a este problema que usted ahora mismo comentaba, ¿no? Que las energías son contaminantes, las que tenemos a día de hoy, y hay que encontrar alternativas para que nuestro planeta pueda seguir respirando. Exactamente. A día de hoy, soluciones reales que existen para pues, paliar este problema. Sí, bueno, primero, en México sí es un ejemplo de un país líder, tiene una ley de cambio climático y tiene el compromiso de reducir emisiones, pero por otro lado no puede tomar decisiones unilaterales a menos de que haya un acuerdo internacional, pero sí puede hacer estas medidas que llamábamos ganar-ganar, porque eso le conviene de todas maneras. Pero sí, lo que ya está muy claro es que la tecnología está avanzando muy rápidamente, así es que cada vez es más rentable. Por ejemplo, la energía solar, la energía eólica. En México hay sitios donde hay tanto viento que ya puede competir favorablemente desde el punto de vista económico esa energía, y se demuestra claramente porque industrias lo están haciendo sin que sea por presión del gobierno. Y si realmente este tipo de energía, por ejemplo la energía eólica que ahora mencionaba, si ha estado ahí siempre presente, viento ha habido desde que somos personas, y realmente se trata de una energía que económicamente también es muy competitiva. ¿Por qué no se ha implementado antes? ¿Por qué se espera hasta ahora a desarrollarla? Es que aquí lo que es muy importante es este desarrollo tecnológico. Ha habido que esperarse a que la tecnología avance y que los costos se reduzcan. Lo mismo pasó muy claramente, por ejemplo, con las celdas fotovoltaicas que convierten directamente luz solar en electricidad. Ha sido impresionante la velocidad a que ha bajado el precio de estas celdas y con un mercado importante, pues China misma es el país quizá que las produce a menor costo, más bajo. A un coste más bajo. Así es que este es un factor muy importante, pero hay otras formas. Las plantas hidroeléctricas también, pues si se hacen bien, pueden ser muy favorables para el medio ambiente y no tienen emisiones que afecten al clima. Así es que hay una serie de alternativas que cada vez con más claridad se pueden ayudar a resolver el problema. Pero el otro lado de la moneda es que sí sería importante tener un acuerdo internacional porque no estamos avanzando tan rápidamente como deberíamos, dado el enorme riesgo que estamos corriendo. Porque habla usted de riesgo, enorme riesgo. ¿A cuántos años vista podemos decir que el daño sería irreparable? ¿O a cuántos años vista podríamos hablar de problemas que realmente afectara gravemente a la sociedad? Bueno, primero aclaramos que ya estamos viendo lo que llamamos eventos extremos de clima. Inundaciones muy costosas, sequías, ondas de calor. Pero este riesgo que le preocupa mucho pues, a la comunidad de expertos es que se disparen eventos prácticamente irreversibles. O sea, que de alguna manera empiece a cambiar el clima y ya no tengamos... Sí, que el daño ya sea irreparable. El daño ya es irreparable pues, por muchos miles de años. Y eso sería inaceptable pues, para nuestra sociedad y para las futuras generaciones. Si seguimos a este ritmo, ¿podemos hablar de un margen de años en el que este daño ya sería irreparable? Pues es muy difícil. Ahí sí hay mucha incertidumbre de establecer con certeza cuándo y cómo, pero sabemos que si no hacemos nada, pues en 1 o 2 décadas posiblemente empiecen a ocurrir estas cosas. En 1 o 2 décadas. Esto es un futuro muy cercano, de hecho. Y si hablamos hacia finales de este siglo, pues sí podemos hacer proyecciones. Además de estos efectos prácticamente irreversibles, pues puede subir el nivel del mar muchos metros. Podrían ocurrir muchas catástrofes que podríamos evitar
Y aquí hay otro mito muy interesante que era parecido al de la capa de ozono, que los que se oponen a su solución pensaban que esto iba a afectar a la economía de una manera desastrosa. Y así hoy en día pues tenemos políticos que dicen, no, no podemos hacer nada porque la economía es muy vulnerable. No, resulta que hay economistas expertos con los que trabajamos que se puede hacer todo a un costo muy, muy razonable. Está conectado con esta tecnología y los costos de los que hablábamos que están bajando. Y si se hace de manera creativa, se pueden crear empleos y se puede hacer todo a un costo pues muy, muy moderado, mucho menor que el costo de los daños. No me gustaría acabar esta entrevista sin que usted diera unos consejos al ciudadano de a pie de cómo prevenir o cómo ayudar a paliar el problema del cambio climático, de la calidad del aire, de cómo el ciudadano de a pie puede ayudar. Obviamente las grandes decisiones están en las altas esferas, pero como ciudadanos también podemos tomar conciencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Exactamente. Como ciudadanos, lo que es importante es estar consciente de estos problemas. Entre otras cosas, tenemos que aprender a adaptarnos. O sea, no podemos seguir construyendo viviendas en sitios que son susceptibles a inundaciones. Pero como individuos podemos usar energía más eficientemente, tener automóviles más eficientes, como decía yo, luz también más eficiente, pero quizá la actividad más importante que se puede hacer a nivel individual es trabajar en grupos para comunicárselo a nuestros tomadores de decisiones. Está conectado con estas razones que discutíamos de los votos. Sí. Porque ese es el paso más importante. Puramente con actividades voluntarias de una parte de la población no se puede resolver el problema eficientemente. Pero si esa parte tiene influencia en nuestros gobiernos, eso sí puede tener un impacto enorme. Muchas gracias, doctor Molina, por habernos acompañado aquí en la entrevista y pues darnos a conocer un poquito más estas grandes problemáticas que al fin y al cabo nos afectan en nuestro día a día. Pues encantado de haber estado en su programa. Pues ya lo saben, recomendaciones del doctor Molina, crear presión para que en las altas esferas realmente donde se toman las decisiones se lleguen a tomar y podamos dejar que nuestro planeta y nosotros mismos acabemos respirando mejor. Ustedes ya lo saben, si quieren saber quién será el próximo invitado que se sentará en esa silla aquí en entrevista, solo tienen que seguirnos en nuestras redes sociales. Lo pueden hacer a través de Twitter y de Facebook, tanto de RT en español como de las mías propias. Bricio Segovia, las estarán viendo ahora mismo aquí en pantalla. Y como siempre les digo, hasta entonces, sean felices.